Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta sesión asincrónica de nuestro módulo de Derecho Administrativo. El objetivo y el fin de esta sesión asincrónica, teniendo en cuenta que estamos previos a realizar la evaluación formativa de la unidad número 1, es pasar o hacer un repaso por aquellos contenidos que son de vital importancia para el desarrollo de su módulo. Para ello, permítanme señalar que siempre nuestro resultado de aprendizaje esperado o los objetivos de aprendizaje esperados parten a partir del análisis de la Ley 18.575, pero que tampoco pueden olvidar la Ley 18.834, que es el Estatuto Administrativo complementario que va de la mano de la Ley de las Bases Generales de la Administración del Estado, y que tampoco podemos obviar el estudio que profundizaremos particularmente el día de hoy en la Ley 20.285 y fue o estuvo en conocimiento de ustedes cuando realizaran la solicitud de acceso a la información o petición de información ante las tres entidades públicas, en este caso Consejo Nacional para la Transparencia, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Consejo Nacional para la Educación. Sin mayor dilación, vamos a compartir una suerte de presentaciones o PowerPoint o SlideShare que les van a permitir a ustedes irse ubicando paulatinamente en cada uno de nuestros contenidos y, por supuesto, fortalecer los conocimientos en esta materia como tal. Para ello, permítanme, ahora sí, creo que la configuración está mejor y vamos a compartir pantalla. Ahí ya estamos compartiendo pantalla. Vamos nuevamente. Y aquí estamos, justamente compartiendo la presentación en diapositiva. Y primeramente, como les dije, vamos a hacer un repaso de aquellos contenidos que son fundamentales para que ustedes puedan tener una base académica en cuanto a su módulo de Derecho Administrativo. Profesora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar desde lo más básico de nuestros primeros contenidos hacia lo que tenemos como final de nuestra sesión, cuál es el análisis de la Ley 20.285, que es conocida como la Ley de Acceso a la Información Pública como tal. Entonces, para poder hablar de la función administrativa y del derecho administrativo, nosotros necesitamos conocer exactamente qué significa la una y qué significa la otra como tal. Entonces, veamos la primera. Cuando ustedes ven en sus primeras unidades o visualizan en sus primeras unidades la función administrativa, nos está hablando justamente de ese objetivo fundamental, de conocer la organización política administrativa del país. Por supuesto, la SlideShare que nos está transmitiendo tiene como fin un proyecto comunal. Y eso, claramente, esa es la visual que nos muestra la diapositiva. Y sería la visual ideal para cada uno de nosotros cuando conocemos nuestro estado como tal. Tenemos a Chile, un país, por supuesto, un país largo, angosto, pero que de una u otra manera en él, Chile como Estado, se sienta o se fundamenta en una organización política administrativa como tal. Pero, ¿qué es la organización política
administrativa de Chile. Significa básicamente gobernar un país tan largo y angosto como es el nuestro, en la que se ha dividido administrativamente en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. Las personas obedecen a una sola constitución y la organización política abarca todo el territorio nacional. Para el gobierno, jóvenes y la administración interior del Estado, el territorio de la República, posterior a la reciente modificación en el año de 2005, anteriormente eran 15 regiones, hoy son 16, se siguen subdividiendo en 56 provincias y se subdividen en 346 comunas. El ejercicio de gobierno y el ejercicio de la administración está a cargo, por supuesto, de el aspecto del poder ejecutivo. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de esa organización política y administrativa, estamos hablando de algo muy puntual y es cómo se encuentra organizado el Estado de Chile desde el punto de vista de gobierno y desde el punto de vista de gestión pública administrativa. Pero eso nos lleva, además de lo que les he mencionado, que posterior a la modificación ya no son 15, sino 16 regiones, nos lleva también a visualizar al Estado de Chile, cuán largo y angosto, en qué forma de Estado. ¿Qué tipo de Estado tenemos, profesora? Tenemos un Estado simple o unitario. Y es aquel que posee solo un centro de poder, ejercido a través de órganos que están encargados de diferentes funciones con sede en la capital del estado, en este caso Santiago. Las personas obedecen a una sola constitución y la organización política abarca todo el territorio nacional. Pero el siguiente esquema nos lleva justamente a evidenciar cómo se materializa esa función administrativa que ustedes tienen en sus primeras unidades. Profesora, explíquese. Claro, porque tenemos una organización de Estado y tenemos una organización de gestión pública o administrativa. Entonces, la organización administrativa en nuestro país, que es la que se materializa con la función, está dividida en regiones, provincias y comunas. Y esa jerarquía existente a nivel administrativo es lo que hace el ejercicio de este esquema, de esta función administrativa, de esta organización político-administrativa de la cual tanto se habla del Estado de Chile. Veamos, en las regiones la máxima autoridad es el intendente, el cual es nombrado por el presidente de la República. En la provincia la máxima autoridad es el gobernador, la cual es nombrado también por el presidente de la República. En las comunas, la máxima autoridad es el alcalde, el cual es nombrado a través de elecciones democráticas o de sufragio universal. En las regiones, el intendente cumple lo señalado por el gobierno. Es directamente subalterno del presidente de la República. En la provincia, está a cargo del buen funcionamiento de los servicios el gobernador, pero también responde al presidente de la República. En las comunas hay una suerte de cadena de mando y responde a la gobernación municipal para poder llevar a cabo o adelante las funciones sociales económicas, pero también el funcionamiento de los servicios públicos. Veamos la importancia básica de cada uno. La importancia del municipio, en este caso nos están presentando, municipio de Pudahuel, son administraciones locales que van de la mano, trabajan de la mano con las gobernaciones. El esquema organizacional administrativo de un municipio está compuesto, ya lo veíamos, por el alcalde, a su vez por los concejales y a su vez
por las comunales de la organización civil. La anterior era un interrogante y que por supuesto vale la pena preguntarse qué problemas de tipo administrativo pudiesen tener nuestra comuna como tal. Pero sigamos estudiando la organización política administrativa del Estado, porque es fundamental para que ustedes puedan entender la función administrativa del Estado, que haremos al final de esta cápsula también un feedback de la misma o una retroalimentación. Sigamos, dejemos de compartir y nuevamente compartiremos pantalla como tal. Un momento. Ahora sí, vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla. Y ahí tenemos la organización política de Chile. Fíjense que antes veíamos cómo funcionaba básicamente la gestión administrativa del Estado de Chile. Ahora veamos esa organización política, ¿ya? La organización política de Chile está referida al respeto imprescindible, incólume, necesario y vital de la Constitución o la Carta Fundamental. Y esta se basa en principios y valores, en la organización, el esquema organizacional y, por supuesto, en el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas. Desde el punto de vista de gestión administrativo, hablábamos de que era un sistema unitario, pues está sujeto a una constitución y todos están sujetos al cumplimiento de leyes y normas porque están viviendo en este territorio como tal. Ahora bien, del punto de vista político, Chile es una república y una república perteneciente a un sistema de gobierno que tiene los siguientes principios. El primero de ellos, el de separación de poderes públicos. Y se entiende por separación al conjunto de autoridades encargadas de dirigir al país como tal. Y por supuesto, aquellas autoridades que tienen como funciones gobernar, elaborar las leyes y aplicar justicia. Mejor aún, cada poder es autónomo en su ejercicio como tal. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, este es el principal principio en el cual, a nivel de organización política, funda el por qué Chile es una república. Elegibilidad, pues las autoridades son elegidas de forma democrática, aquellas también que son elegidas por parte del presidente de la República, como ya lo veíamos. La temporalidad. Las autoridades al ser elegidas tienen un carácter temporal, es decir, no son perennes o permanentes en el tiempo. El tiempo que ocupan sus cargos está delimitado por la ley y por eso la importancia, jóvenes, la visualización de su ley 18.575 que veíamos anteriormente, los principios de base de ella, la ley 18.834 y la que veremos a posterioridad, la ley 20.285. El principio de responsabilidad, las autoridades políticas son responsables ante la ley. Es decir, quien ocupa un cargo debe tener esa probidad, esa conducta leal para con la administración estatal, ese compromiso con la administración de justicia, con la administración estatal. Debe responder ante la justicia si es necesario. Recordábamos que en el conocimiento y en el marco del derecho administrativo, los funcionarios públicos responden por tres tipos de responsabilidades.
la civil, la administrativa y la penal. Cuando hablamos de esa función administrativa, toda circunda en el poder ejecutivo, pues el poder ejecutivo es quien tiene la posibilidad y la potestad, a partir del artículo 32 de nuestra Carta Política, de gobernar y administrar, encabezado, por supuesto, por nuestro presidente de la República. Sigamos, por favor. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente nuestra principal diapositiva. Vámonos desde el principio para que ustedes también puedan entender la función administrativa del Estado. Una diapositiva muy simple, que les va a permitir a ustedes entender cómo se fundamenta la función administrativa. La política tiene que existir para que las personas puedan expresarse, para tratar de organizar el país, tratar de mejorarlo. Si no existiera la política, no existirían ideales y el país no podría organizarse. La organización política del Estado chileno nos plantea, además de lo que ya hemos explicado, es verdaderamente qué es el Estado. Y el Estado es aquella comunidad humana que al interior de un determinado territorio reclama para sí, con éxito, el monopolio de la coacción física legítima. Max Weber. Miren qué interesante. ¿Qué elementos componen el Estado? Para yo hablar de organización política administrativa, debo antes irme a lo más básico. ¿Qué es el Estado? Resulta que el Estado está compuesto por la nación, el territorio, la soberanía, el poder y el bien común. ¿Cómo es esa administración del Estado? Le corresponde indiscutiblemente al presidente de la República, quien tiene funciones de gobierno y funciones administrativas. Aquí ya lo veíamos en nuestras anteriores presentaciones. Pero cuando hablamos de Estado y cuando hablamos de esa función administrativa puntual, no podemos obviar remitirnos a nuestros primeros artículos de la Carta Política y hablar de la institucionalidad chilena, cuyas bases se encuentran, reitero, en nuestro plexo normativo superior o Carta Política. Pero nos arroja a dos estructuras particularmente. Que Chile es un Estado unitario, es decir, la ley es una sola para todo el país, y Chile, Estado soberano, es un país autónomo, independiente democráticamente. Y cuando yo digo que Chile es una república democrática, autónoma, me refiero a que opera bajo un régimen presidencial, un presidente que es elegido por sufragio universal y en el cual existe una clara separación de poderes del Estado y el presidente ejerce simultáneamente las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado a nivel de territorio, jefe de gobierno a nivel de gestión administrativa. ¿Cuáles son las características de la democracia chilena? Es de carácter representativo, las autoridades son elegidas libremente, en franca lid, y la existencia de un pluripartidismo y pluralismo ideológico que debe estar en armonía con el respeto de los derechos fundamentales. Para ese ejercicio es fundamental tener la mayor de las dignidades de un Estado, la nacionalidad y la ciudadanía. ¿Quiénes somos chilenos? Los nacidos en territorio de Chile, con excepción de los hijos extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno. Es decir, aquellos diplomáticos que tienen por su función estar en otros estados o que están aquí en Chile, no pertenecen, no se pueden llamar ciudadanos chilenos, sino a través de un proceso posteriori, ya sea a través de la carta de nacionalización o del otorgamiento de la ciudadanía por beneplácito del poder ejecutivo, que es una facultad. La ciudadanía por gracia que la otorga al presidente de la República. Los transeúntes
ya pueden otorgar la ciudadanía nacional. Ojo con esta parte. Porque los transeúntes, si nacen en suelo chileno, en virtud del jus soli, derecho del suelo, tienen derecho a la ciudadanía como tal. Y con esto, por supuesto, quería cerrar el concepto de organización político-administrativa del Estado de Chile, para que ustedes puedan comprender qué es la función administrativa del Estado y les sirva de base o fundamento. Nos veremos en la siguiente cápsula. Un saludo.